momento de asertividad que se presenta. ¿Qué hace? Doctora, ¿Está estudiando? sí, estudiando una pequeña lecturita que es muy importante. Siempre es bueno estar leyendo todo el tiempo. ¿Por qué, Fabián? La inteligencia, eso lo hace a uno más sexy. Si usted es de esas personas que lee todo el tiempo, por favor, escríbanos o llámenos a nuestro programa Juntos a las 3, 410-7325, a nuestro Facebook Juntos a las 3, nuestro Twitter Juntos a las 3 con número y nuestro Instagram Juntos a las 3. Continúe, doctora, mientras sigo. ¿Usted cree que si usted es una persona que lee y esa lectura se queda única y exclusivamente ahí, en su cabeza, ya es un sapio sexual? ¿Perdón? ¿Me está diciendo sapo, doctora? No, sapio. Ah, Sapio. es que como la vez pasada yo había dicho que él sapió sexual. Sapio, sapio. Sí. ¿Cuál es la pregunta que me quieres, por favor, para responderte con toda la claridad? ¿Qué es para usted un sapio sexual? Un sapiosexual, doctora, es una persona que sapea sexualmente a otra persona. No. Piense un poquito más de todo lo que ha leído. Por ejemplo, una persona que sabe muy bien hacer el amor. Tiene mucha sabiduría para hacer el amor. ¿Sí? Bueno, empieza a calentarse un poco. Una persona que le gusta conocer acerca de muchas cosas en la vida. Y También. Gracias a eso puede verse un poco sexy, un poco interesante. También. Bueno, ¿qué pasa entonces con las personas, ojo a esto, cuya excitación erótica proviene de forma casi exclusiva de la inteligencia y el cerebro del otro? Eso quiere decir que hay personas que hacen el amor con los libros. ¿Podría decirse así? No necesariamente, no necesariamente. Algo muy interesante, el tema que tenemos el día de hoy, doctora. Una pregunta, doctora. Por favor. Doctora, ¿qué es un sapio sexual? Un sapio, Gracias por invitarme a tu programa. mira, un sapio sexual son individuos que poseen rasgos particulares que en la psicología se han denominado abiertos a la experiencia. Abiertos a todo. Claro, porque son personas que no se acogen a la rutina, son personas que no le sienten ningún afecto ¿a qué? A lo rutinario, a la costumbre. Son personas que andan experimentando, son personas que buscan la novedad siempre. ¿Esas personas buscan también o se acomodan a la soledad? O sea, ¿se acostumbran a su propia soledad también, doctora? Más que acomodarse a la propia soledad, lo que hacen es sacarle el mayor provecho al estar solo. Exactamente. Es diferente. Ahí era donde yo Es iba, diferente. doctora. Muchísimas gracias por orientarme. Es diferente. Porque si una persona está sola en su casa, le encanta estar o mirando películas, o leyendo, o escribiendo, pintando. Si está es una persona disfrutando. que está disfrutando, ¿no? De su soledad Y si está disfrutando. su conocimiento. ¿Y por qué la va a sacar entonces de ahí? ¿Por qué tendríamos que preocuparnos por una persona que en realidad sí está disfrutando el estar solo? Estoy leyendo algo aquí que habla de la inteligencia asertiva. Sí. Me interesa mucho esto, ¿sí? Es interesante, doctora, la inteligencia asertiva. Ahorita le hablo de la... Sí, un concepto Bueno, que nació pero en le esta quiero decir generación, algo. ¿no? Si bien es cierto, estamos adquiriendo mayor conocimiento para ponerlo en práctica en el momento en que estamos interesados en seducir a otra persona, también es cierto que nosotros no vamos a quedarnos con ese intelecto, no vamos a quedarnos con esa sabiduría. Lo que vamos a buscar es llegar a implementarla en el momento de estar en pareja o de llegar a conquistar precisamente. Doctora, azótame, compláceme, Eso es una saga, unos libros. satisfáceme. Sí, son Sí. los libros que estoy leyendo aquí, doctora. ¿Usted se está leyendo todos esos Sí, libros? doctora, porque son 20 relatos eróticos, ¿sí?
20 relatos eróticos. Tenemos muchos libros acá que muy amablemente los he pedido prestados de su biblioteca, doctora, porque uno tiene que conocer, si uno sexualmente, por ejemplo, quiere satisfacer mejor a su pareja, ¿cierto? Qué bueno conocer, no solo quedarse solo con el ser empírico, no, que hay unos temas muy interesantes. Que es importante que usted sepa y conozca toda esa literatura, pero lo importante del sapio sexual es que es capaz de emplear no solamente el conocimiento que adquiere a través de la lectura, sino que logra prender a su pareja de ese mismo concepto. Doctora, por ejemplo, con todo respeto, a mí me parece usted una mujer muy sexy. Primero por la voz que tiene hoy, una voz muy bonita. Ay, usted se está burlando de mí. No, señora, al contrario, una voz súper linda. Es una voz ronqueta. Muy mágica, muy como con esa gripita que va ronquita, sí, me encanta. Y además por toda su inteligencia y todo lo que sabe, doctora. La maestría del amor, por ejemplo. ¿sí? No. Yo seguiré aquí hablando Fabián, mire, lo importante que existe en que una persona que maneje altos índices de inteligencia, no solamente porque tenga un coeficiente intelectual poderoso, sino porque sus conversaciones se centran no precisamente en decirle al otro lo que sabe, sino en sacar del otro lo bueno que éste tiene. Muestra una variedad de mundos, no se concentra en el mundo rutinario, en el mundo de la costumbre. Es una persona versada, es una persona sabia, es una persona asertiva. ¿Es una persona que maneja también el humor, doctora? Sí, claro, porque es inteligente. Acuérdese que las personas inteligentes siempre van a manejar una dosis importante de humor. Puede ser un humor negro, puede ser un humor coloreado, pero siempre van a tener tinturadas sus expresiones con mucho humor. Doctora, una pregunta. Por favor. Gracias por invitarme a tu programa. Sí, sí. Doctora, ¿Jaime Garzón se podía decir que era un sapiosexual? Sí, porque si tú le ves, él no lo acompañaba un gran físico. Estoy hablando de toda la parte de su... Digamos de la apariencia. De la apariencia. Sí, que atrae a veces, el físico es lo primero que atrae a veces. Que los ojos, que me encanta tu barbilla, que me encanta cómo hace juego con las manos. Y no era un hombre tan agraciado, pero era un hombre brillante, inteligente, que lo único que hacía era explotar esta inteligencia, sacar de la otra persona también todo el humor que podía hacer, y en últimas terminaba una combinación absolutamente conquistadora. Y tenía mujeres muy bellas y muy guapas. Muy bellas. Sí, salió con mujeres muy bellas y muy guapas. Bellas. Que uno dice, bueno, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo? Tipo muy inteligente, ¿no? Claro, ahí es cuando se puede hablar de que el término sapio sexual se empleó adecuadamente. El saber conquistar también. Sabe conquistar, claro, pero sabe conquistar con el verbo, con una prosa ordenada, con una comunicación que no solamente está enviando un mensaje, sino que también espera retornar con otro mensaje. Doctora, hay un término que en ese camino del amor, en ese camino del miedo, ¿sí? En ese recorrido especial que uno tiene por la vida, en su caminar, se escucha en los andares de los juglares a través de la historia, y es ese término de usted es un encantador de serpientes. Sí. ¿Ese término tiene algo que ver con el sapiosexual? Claro, directamente, porque las serpientes, imagínense quién las convence. Primero, son unas fieras. Y segundo, cuando hay serpientes, hablamos de varias serpientes. ¿Cómo va usted a entretener o a encantar a ese grupo de serpientes? Tiene que hacerlo única y exclusivamente con el verbo. Tiene que buscar las maneras para atrapar, para entretener, para camuflar. ¿Para camuflar qué? El objetivo, que es seducir, que es conquistar. Eso me parece muy interesante, doctora Carmen. Gracias de verdad por estar a esta hora en mi programa. Otra pregunta que le tengo, doctora Carmen, es ese término coloquial que encuentra uno
de pronto por ahí, en la calle, cuando dicen, sabe tanto que sabe a... No, señor. Eso no, también... no diga eso. Déjeme primero invitarlo a que vea esta nota introductoria que seguramente le va a despejar mucho de lo que usted no conoce de un sapio sexual. Por favor. Ahí. La inteligencia puede ser objeto de deseo y despertar el erotismo en algunas personas. A ellas se les reconoce como sapios sexuales. Es una etiqueta que se ha puesto a las personas que sienten atracción o excitación erótica hacia personas inteligentes. A los sapios sexuales les atrae más una conversación interesante y el humor inteligente. La seducción y la atracción de las personas tienen mucho que ver con la estimulación de sus mentes y no es nada extraordinario, ya que el principal órgano erótico y sexual es el cerebro, antes que la piel y los genitales. Y es que la inteligencia puede ser un arma de conquista frente a una sociedad en la que la oportunidad de sexo está por todas partes. De allí que algunos busquen lo diferente y auténtico, aquello que sobresalga del montón. Para los sapiosexuales la inteligencia es más relevante que la belleza, que suele ser efímera. Eso no significa que el físico y la personalidad no importen en lo absoluto, solo que esos detalles pasan a un segundo o tercer plano. Esta tendencia ha calado también en las pantallas de televisión. Por ejemplo, entre los personajes preferidos por los sapiosexuales están Hermione Granger de la saga Harry Potter, Leonard Hofstadter de Big Bang Theory o Spencer Reid de Criminal Minds. Sin embargo, se pueden ver consecuencias negativas de este fenómeno en aquellas personas que son de baja autoestima e inseguras, porque las personas con esa personalidad pueden dejarse cautivar por quienes se muestran inteligentes y aprovechan el don de la palabra para jugar con sus sentimientos. Incluso pueden caer en una relación dependiente y poco sana. Así que sea inteligente y quédese con nosotros en Juntos a las 3 para que aprenda mucho más sobre este interesante tema de los sapios sexuales. Sí, doctora. Sí, estaba interesado un poco en todo lo que se está desarrollando y leyendo un poco de la inteligencia, porque existen muchas inteligencias, ¿no? La inteligencia emocional. Sí, son 4 tipos de inteligencia. 4 tipos. Vea, usted es una persona muy leída, doctora. Qué estructura, qué nivel, qué momento. Me encanta eso. Fabi, ¿usted sabía que hay más mujeres sapiosexuales que hombres sapiosexuales? Y se pensaría que son más los hombres los sapiosexuales, porque imaginamos cómo enredan o cómo son los encargados de estar seduciendo o enamorando a su pareja, pero lamento informarle que son más las mujeres las que utilizan hoy por hoy esta táctica para enamorar. Y muchos se preguntarán por qué. Pero últimamente se ve mucho eso, doctora. Lo que ocurre es que la nueva era social, alimentada por el peso de la tecnología, el auge de las redes sociales, todo esto va dando visibilidad a la inteligencia de las mujeres. Antes no notábamos lo sarcásticas o lo irónicas que podíamos ser nosotras escribiendo, y ahora eso es casi lo normal, que veamos como el sarcasmo de una mujer, que veamos definitivamente detrás de ella lo que se pretende, lo que se busca, pero también nos damos cuenta que son unas salidas espectaculares, y además a los hombres observamos que les gusta cada vez más que sus mujeres tengan una capacidad de reacción intelectiva, pues obviamente mucho más rápida, y que el humor de ellas también sea negro. Alguna vez veía una película que decía que no puedo hacer el amor con una persona que no sepa volar. Asimismo, yo no podría hacer el amor con una persona que después de hacer el amor, doctora, no pueda uno tener una conversación interesante, una conversación bonita. Eso no quiere decir que uno haga el amor y, bueno, cuéntame acerca de la Edad Media. No, estoy hablando de una conversación porque interesante. Usted se volvería ahí muy aburrido. Sí. Mientras que si usted habla de una conversación interesante, es algo que les compete tanto a usted como a ella, pues obviamente esto va a ser mucho más afable, va a ser un tiempo mucho más productivo. Doctora, el sapiosexual también tiene que ver con el sabiondo, el sabelotodo. ¿Tiene algo que ver? Sí, claro que sí, porque hay gente que dice, si no soy agraciado, si no soy bonito, pues me las voy a arreglar de alguna forma. ¿Y qué hacen? Buscar compensar todo ello con un nivel de conocimiento mayor. Sin volverse lo que su merced estaba diciendo ahorita, una persona cansona, esas personas que están hablando todo el tiempo y todos se lo saben.
Todos se lo saben. Todos se lo saben Sí. y todos hacen referencia, Todos hacen siempre tienen referencia. una cita bibliográfica al margen, Sí. siempre hay un punto de referencia como una película, Hablan como a un través libro. de los libros. Hablan a través de los libros, Pero de forma los, ya cansona. de los autores. Porque es como los pseudo-intelectuales. Sí, pensaría de los yo. autores, porque cuando usted ve definitivamente que están utilizando un concepto de un libro, uno dice, ok, tiene una aplicabilidad. Pero cuando ya se hace tan común, cuando no, y es que me acuerdo aquel libro, no, y es que me acuerdo, mire que usted acabó de traer una película a cotación, y usted dice, me acuerdo cuando en la película decían, no puedo estar con una persona que después de hacer el amor no sepa volar. Eso es precisamente el concepto que cabe aquí. Pero si usted dice, ay, esto me hace recordar a la película, no sé, El lado oscuro del corazón. El lado oscuro del corazón, o esto me vuelve a hacer, me hace recordar el amor de los protagonistas de Titanic, y comienza, y uno dice, pero ¿para qué habría que mencionarlo? O cuando comienza, por ejemplo, a decir, es que esto lo aprendí en un viaje que hice a la India y me enseñaron unos maestros. Si viajó a la India no tiene necesidad de estar divulgando que viaja a la India, porque en última estaría adulando y no estaría convirtiéndose en un sapio sexual. Porque las mujeres pueden entender este mensaje como este canzón que viene a hacer qué acá. pereza, ¿no? Puede decir, qué pereza, todo lo que cuenta, todo lo que dice, y uno siente que no aprende. Precisamente. Yo siento que el sapiosexual es como esa persona, como si uno viera alguna vez, en una época conocí un marinero Ajá. de mucha edad, ¿no? Esas personas que tienen un recorrido especial que uno siente que no están diciendo nada por adularse, Sí, sí, porque sí. tienen un ego así súper Sino fuerte, súper porque grande. ese es su modus Sí, vivendi. exacto, y uno siente que aprende Punto. y uno antes quiere es como Que siga hablando. preguntarles Que siga hablando. eso. Que siga hablando, pero es que en algún momento usted siente que la persona no adula, sino que siente que hay sinceridad. Ay, ay, ay. ¿Para dónde va? Doctora. Estábamos en una conversación tan Sí, sapiosexual. no, doctora, es que tengo una preguntita de la calle. Sí, cuéntame. ¿Sí? Buenas tardes, doctora Carmen. ¿Es normal sentirse excitado por la inteligencia de alguien? Bueno, vamos a ver si uno se excita o no se. Doctora Carmen, ¿uno realmente se excita con...? ¿Usted por qué no contestó esa pregunta? No, doctora, porque es que dijeron explícitamente, doctora Carmen, si yo la contesto, pues Ay, como ay, yo no soy ay. la doctora Carmen. Ay, ay, ay. Pero yo creo que sí o no. Sí, señor. No hay nada que excite más, no hay nada que levante más el erotismo que una conversación pausada, que una conversación organizada, que un tono de voz que enamore. ¿Usted se dio cuenta el tono de voz y la velocidad con la que hoy estamos hablando? Sí, doctora, es algo más tranquilo, más pausado, como que pensamos muy bien antes de decir las cosas. Esa es una de los ticsitos que puede tener un sapiosexual. ¿El Sí, sapiosexual busca a una sapiosexual también? Sí, señor, definitivamente. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que aquí lo que estamos implementando es una capacidad de atraer a los demás desde el intelecto. Qué bonito eso, doctora. Suena lindo. ¿Me lo puede repetir, por favor? Sí, lo que buscamos es atraer más, llamar la atención de los demás desde el intelecto. No, una pregunta, doctora Carmen. Por favor. Gracias por invitarme a tu programa. Doctora Carmen, por ejemplo, estas personas, estos sapiosexuales, son así, normales, naturales. O sea, no tienen que pretender ser, ¿cierto? No crea. O a veces hay unos que sí pretenden. No, más que pretender, al que está fingiendo se le nota. La persona que está bajo los efectos de un libreto, usted lo sabe. Pero el auténtico sapio sexual, ese del que usted se prende con sus historias y usted se prende precisamente con ese transcurrir en el diálogo perfecto, ese sí es original.
Y además ese no solamente es original, sino que se cultiva a sí mismo. O sea que no necesariamente un sapiosexual tiene que ver solo con la lectura, que sea No, inteligente en la no. lectura. Puede ser un sapiosexual con su experiencia de vida, por ese Por ejemplo, trasegar, caminar. Es que una persona inteligente no es inteligente por el número de libros que se haya leído o que esté leyendo. Una persona es inteligente precisamente también porque la experiencia y el nivel de adaptación a la vida se lo permite. Además que el conocimiento como que va llegando, los libros como que en la vida a uno se le van apareciendo, ¿no? Exactamente. En el caminar. Exactamente. Si uno necesita algo específico, Pero usted, por va ejemplo, llegando. nunca ve a un sapio sexual acelerado. Yo, por ejemplo, soy de un calmado, doctora. O sea, yo casi no... Aquí estoy relajado, mire. No, es que Hoy me yo, peiné de una forma mire, tan bonita. Yo he llamado ¿Cómo le poderosamente la parece, doctora? atención Mire ese peinado que me... con este tema, ¿sabe por qué? Peinadito así, Ay no, Fabián. No, ese porque tema- doctora, es que eso, o sea, tenía uno que tenía... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo una llamadita, doctora Carmen, por favor. Ay, recibámosla. Luz Dari. Luz Dari, hola. Hola, buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, doctora Carmen. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, Luz Muy Dari, bien. cuéntanos. Bien, me gustaría aportar algo sobre el tema de hoy de su programa. Muchísimas Cuéntanos. gracias, cuéntanos. A ver, yo creo que uno debe saber sobre diferentes temas para poder sostener una conversación. Claro. Pero también pienso que no hay que ser arrogante, aunque seamos demasiado inteligentes. Es importantísimo eso, ser humilde. La arrogancia no nos trae nada importante, no nos trae nada bueno. Y generalmente si nos mostramos más que los demás, pues iremos a perder más que a ganar. ¿Será que el sapiosexual es un poco arrogante, doctora? Yo no creo que sea arrogante. El auténtico sapiosexual, El auténtico no. el que no es fingido, no. Eso es como el término cuando dicen a uno que hablan de la gente que tiene plata de cuna y la gente que tiene plata después de la cuna. Claro. Son costumbres completamente diferentes, son experiencias completamente diferentes, son expresiones completamente diferentes. Una cosa es antes del dinero o antes con dinero y otra cosa es con clase. Exactamente. Que son dos cosas completamente diferentes. Debe pasar lo mismo o podemos tener una analogía un poco con el sapiosexual, ¿no? Esa persona Exacto. que pues toda la vida, digamos, ha querido interesarse por el aprendizaje, por el conocimiento, por saber un poco de las cosas sin pretensiones de nada. Exacto. Puede ser en ese caso y que la familia y la experiencia de vida, su historia personal se lo ha permitido. Entonces es así como logra acumular muchos viajes, mucha experiencia de vida, se enriquece, por ejemplo, si practica o ejecuta algún instrumento musical, si en realidad practica algún deporte Son de virtuosos, competencia. o generalmente en todas las disciplinas logra ser muy virtuosos. a no ser, pues no que sea pues excelente en todo, pero es una inteligencia que logra acomodarse, digamos, a todas las disciplinas. Sí, y lo que ocurre es que como tienes tanto bagaje, pues obviamente no se te va a quedar ahí acumulado, sino que lo vas a soltar y lo vas a dar, lo vas a entregar como parte de tu experiencia única y exclusivamente para enriquecer el contacto. Doctora, ese sapiosexual es esa persona que vemos siempre nosotros en una playa, en un aeropuerto, en cualquier espacio, que siempre anda con un libro. No necesariamente, porque el sapiosexual es así por su cerebro, por la forma en que pone a funcionar este cerebro y no precisamente por la tableta, por el libro que está leyendo o por lo que dice estar leyendo. Hay un término que hemos escuchado durante toda la vida, el término de nerd. Sí. ¿El nerd es un sapiosexual, doctora? No necesariamente, porque cuando llega la oportunidad de la conquista o de la seducción, pues el nerd se queda instantáneamente en las hojas de los libros que ha leído y no precisamente en la capacidad que tenga para improvisar, para impactar a su pareja y definitivamente para crear de tal forma que un encuentro lo vuelva una situación creativa, amena y divertida.
10 maneras de descubrir y estimular el punto G. ¿Ya leyó este libro, doctora? Seguro que sí. Después hablaremos de, Seguro que sí. por favor, que me dé algunas pequeñas presiones, penetración. Bueno, pero punto no amigo, tenemos que punto- hablar de eso. No, porque estamos simplemente hablando... es porque el libro estaba ahí, me lo acabo de encontrar y justo, de verdad, doctora, abrí, por ejemplo, 10 posiciones ideales para A hacer. usted, Bueno, por ejemplo, como hombre, libros muy interesantes tenemos hoy acá, ¿en qué doctora. postura le queda mucho mejor seducir a una mujer? Como clown, como actor, como sapiosexual. Pensé que estaba pensando en una postura, digamos, sexual. No. ¿En qué postura? No sé, doctora, yo trato de ser muy auténtico, así como soy, ¿sí? Muy auténtico. No me gusta aparentar lo que no soy. Hablo de lo que soy. Por ejemplo, esta pinta que tengo hoy, así soy yo, doctora. No tengo por qué aparentar nada, ¿sí? Yo me he visto así todos los días. Entonces, No. Ahí sí estaría usted mintiendo. Ahí estaría mintiendo, ¿cierto, Ahí doctora? estaría mintiendo, claro. Sí, yo no entiendo. ¿Qué me dice este peinado, doctora? Vamos a hacernos otro peinado. Usted se hizo ese peinado Vamos a hacernos única otro peinado. y exclusivamente para Vamos a hacernos indicarnos... otro peinado porque yo no entiendo por qué me hice ese peinado hoy. Eso no es ser un sapiosexual, porque a veces la pinta cataloga, ¿sí? Y la pinta no es, la apariencia. Tengo algo que saqué, doctora, que puede ser un poco, no sé. Sí, hable ahí mientras yo busco aquí una cosa, no hay doctora. necesidad Hable de ahí. hablar por hablar, Fabián. No, hable tranquila. Es que le voy a buscar. Le tomé esta foto y todo. ¿Pero qué me quiere decir? ¿Qué fue lo que encontró? ¿Qué fue lo que algo buscó? que leí y quería preguntarle a usted. Aquí está, dice. Él pregunta, ¿por qué ustedes las mujeres siempre tratan de impresionarnos con la apariencia y no con la inteligencia? Claro, porque si bien es cierto, el boom de la tecnología, de los medios y de las imágenes ha hecho lo propio. Entonces se dice que quien es bello, pues obviamente va a mostrar su belleza y la belleza va a entrar por los ojos. Muy bien. No así la inteligencia. Ahora la respuesta que descubrimos acá. Dice, porque hay más posibilidades de que un hombre sea estúpido que ciego. No entiendo, doctora. Eso me parece una respuesta dura. Una respuesta dura. Yo no sé por qué leí esto que encontré, pero dije, voy a hacerle la foto y se la voy a llevar a la Pero muy doctora bien. para que nos comente realmente bien. qué es lo que está pasando, porque a veces nos tiramos duro entre hombres y mujeres, ¿no? Con los comentarios. Sí, porque ahorita como estamos en el boom de saber cuál es el sexo mucho más fuerte o quién es más fuerte que el otro, pues obviamente nos damos a la tarea de pensar o de averiguar quién comete más errores o mayores equivocaciones. Y en cuanto a esto del sapio sexual, yo sí tengo que decirle que aquí sí les ganamos las mujeres. No, y me encanta, doctora. Yo le tengo una pregunta, por ejemplo, a ver qué Por tan ejemplo. inteligente es usted. Ay. ¿Cuál es la montaña más limpia, doctora? ¿Cuál es la montaña más limpia? ¿De dónde? No, la montaña más limpia. La pregunta es esa. ¿Cuál es la montaña más limpia? No sabría decirle. Ahí la cuál. corché. Bueno, Sí. es el volcán. ¿Sí? El volcán. Claro. ¿Por qué? Porque echa ceniza y después lava. Bueno, vamos a la lotería y ya venimos, doctora. Le voy a traer otro chistecito. Bueno. Óigame, Fabi, le tengo que decir, ¿usted sabía que uno de los elementos que alguien puede destacar de su cerebro, además de toda esta conversación, es la inteligencia erótica? La inteligencia erótica. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando usted se Pero encuentra... perdón que la interrumpa, doctora. Eso no tiene que ver con el conocimiento, digamos, del erotismo y la sensualidad. No. Aplicado. Aplicado a... Aplicado. ok. ¿Por qué, Fabi? Porque si bien es cierto, no sé si a usted le ha ocurrido, en algunas oportunidades usted puede conversar con una persona por horas y hay un juego entre ustedes. Y es un juego erótico que no termina nunca. Y es un juego que no es explícito, sino que está completamente implícito, pero que saben que están jugueteando y que además lo hacen sin necesidad de morbosearse. ¿Le ha pasado? Me ha pasado, sí. Me encanta. Me encanta cuando pasa eso, ¿sí? Y cuando además se vuelve en un juego donde el que dio o generó una idea
debe sostenerla para que el otro levante una idea mejor. Totalmente de acuerdo. Y comienza el jugueteo y comienzan como a manejar ciertas cosas que puedan estar entre comillas vetadas o entre comillas de un erotismo elevado, y comienzan a hacerlo mucho más apacible, comienzan a hacerlo parte de la conversación. Unas maripositas intelectuales. Correcto. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Sí, aló. Aló, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Cuéntanos. Una preguntita para la doctora. Yo quería saber si para un sapiosexual es fácil sostener una relación de pareja. Claro Doctora, que por sí. favor. Y no solamente es fácil, sino que siempre se va a considerar lo más interesante. ¿Por qué? Porque con esta persona, como bien decías tú, siempre habrá una conversación que sostener, siempre habrá un tema especial para seguir manteniendo, siempre habrá como el abordaje de los temas desde una forma mucho más especial. Doctora, ¿el sapiosexual es un buen amante? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque no solamente emplea la inteligencia erótica, sino la inteligencia convencional, y también emplea todo lo que tiene que ver con la cognición y el cerebro en la aplicación en el tacto, en los sentidos. Juega más, ¿no? Como Juega que más. no va de una directo al grano, sino sabe. Sí. Sabe que puede quedarse de pronto una noche en la cama con su mujer desnudos, solo hablando cosas interesantes. Por ejemplo, Puede sin ser penetración. Sin penetración. Pues le quiero decir una cosa, que tenemos ahora como invitado al doctor Fernando Bernal, al doctor Francisco Bernal, neurólogo, quien nos va a explicar cuál es el comportamiento en el cerebro, cómo se comporta un sapiosexual, qué pasa y por qué las palabras llegan a impactarnos tanto que terminan seduciéndonos. Ahí sí me interesa, doctora, más. ¿Dónde? Allá, muestre a ver. Hoy por hoy la inteligencia como rasgo que genera atracción es algo valorado tanto por hombres como mujeres. La buena conversación y el humor inteligente es lo primero que muchos ven en el sexo opuesto, y es por eso que hoy visitamos al neurólogo Francisco Bernal con el propósito de indagar sobre la sapiosexualidad. La sapiosexualidad es la actitud que tenemos diferentes personas de inducir sensaciones placenteras a la persona que nos está escuchando a través de nuestro lenguaje, por medio del cual transmitimos nuestra inteligencia, nuestra capacidad de solucionar problemas, con lo cual damos sensación de placer, sensaciones placenteras, esto a través de la producción de sustancias, neurotransmisores que hacen que nos sintamos muy bien con esa persona cuando está hablando con nosotros. ¿Cómo funciona el cerebro frente a un estímulo sapiosexual? El lenguaje puede estimular áreas donde se producen sustancias que se llaman neurotransmisores. Los neurotransmisores son el mecanismo por el cual las células, las neuronas, se comunican entre sí. Y hay sustancias como la vasopresina, la noradrenalina, que si se estimulan determinadas áreas, por ejemplo la cíngula o los núcleos de la base, lo que es el caudado, el putamen, se producen sustancias como la vasopresina que hace que nos sintamos bien. Entonces la sapiosexualidad es como la actitud, ¿sí?, que tenemos los seres vivos de inducir la producción de esas sustancias con la musicalidad del lenguaje, por ejemplo, que refleja nuestra inteligencia. Por eso hay personas que se atraen por la inteligencia, o sea, la capacidad que tienen los individuos de solucionar problemas en determinado periodo de tiempo, en un periodo corto, ¿sí? Son atraídas por la inteligencia, pasando por alto las características físicas que puede tener esta persona. ¿Se puede lograr excitación sexual a través de la inteligencia? Sí, hay estudios que han hablado sobre cómo el lenguaje puede hacer que se produzcan estos neurotransmisores, nos causan un inmenso placer, ¿sí?, atracción, apego, no tanto como el orgasmo como tal, pero sí una sensación muy placentera de apego, porque se produce oxitocina, se produce noradrenalina, vasopresina, que hace que nos sintamos bien.
¿Cómo saber si una persona es o no sapiosexual? Uno tiene que portarse como uno es realmente, uno no tiene que fingir, uno no tiene que aparentar, porque estaríamos hablando ya de un trastorno de personalidad, una persona histriónica, histérica, tratar de inducir en el otro sensaciones utilizando un lenguaje que ella espera escuchar para producir determinadas sensaciones. No, simplemente si yo expreso mis ideas como soy, me expreso realmente como soy, puedo ser una persona sapiosexual que le interesa a la persona mi discurso y no se interese en el físico que está viendo pues por la vía visual. ¿Quiénes son más sapiosexuales, los hombres o las mujeres? Hay varios estudios que dicen que la mujer es más sapiosexual que el hombre es más visual, que todo entra por los ojos más para el hombre, que tiene que ver el rostro simétrico, el cuerpo simétrico, la mujer no. La mujer se interesa más por la inteligencia de la persona, del hombre que está hablando, pero es algo que es muy relativo, Si realmente nos expresamos como realmente somos ante las personas, vamos a resultar atractivos a esa persona. Si nosotros proponemos, yo quiero ser atractivo a esa persona, porque estaríamos entrando dentro de un trastorno de personalidad. Entonces, seamos como somos, o sea, entre hombres y mujeres la capacidad de ser sapiosexual es básicamente la misma. ¿Sabes, Fabián, qué me preocupa sinceramente de este tema? Que también se puede convertir en un arma de doble filo para las personas que gozan de baja autoestima, que gozan de un bajo autoconcepto, o personas inestables o inseguras, porque se van a terminar atrapándose por parte de estas o enganchadas con la gente que utiliza la palabra como arma completa, no solamente de seducción, sino de manipulación, de tal forma que el más inteligente termina manejando la situación por completo y el otro termina acomodándose no solo a sus expectativas, sino a sus exigencias. Esa es la parte que me preocupa. No, doctora, no se preocupe, que ojalá eso no pase, y más bien le tengo una preguntita de los callejeros. Doctora Carmen, ¿cómo puedo saber si soy sapiosexual? Me encanta esta pregunta. ¿Cómo porque sabe uno, doctora, si es sapiosexual o no? ¿Usted se fija en el físico constantemente? No constantemente, pero sí es como un primer impacto, ¿no? Ajá. ¿O le interesa Porque uno más, ve pasando a alguien y uno dice, uy, esa persona que vaya es súper inteligente. ¿Le interesa más el interior de la persona, por ejemplo? A mí sí me interesa mucho qué piensa la persona. ¿Le preocupa tener una conversación amena, organizada e inteligente, por más decir, con la persona que ama? Total. ¿El físico pasa a un segundo plano? Estoy ahí en la mitad. O sea, también es importante el físico. O sea que usted no es un sapiosexual. No soy sapiosexual. No. ¿Por qué, doctora? Porque porque el físico generalmente no importa. No importa. No les importa. Bueno, hasta luego, doctora. Se trata de gente... Chao, doctora, porque estamos hablando de sapiosexual. Sí, pero es que tengo que decir que se trata de gente... ¿Me quedo o me...? Acá, bueno, por favor. Cuénteme. Siéntese. Sí. Se trata de gente que no se guía por cuestiones físicas o de otra índole. Valora en la elección la inteligencia, el diálogo, el interior para llegar a lograr una excitación sexual. Doctora, no sé cómo hacer esta pregunta, pero, por ejemplo, pero la voy a hacer. Hágala. O sea, porque pues muy ingenuamente la voy a hacer. Entonces, ¿quiere decir a veces que entonces los sapiosexuales son feos y los que no son sapiosexuales son bonitos? No, no necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. El hecho que a usted le guste una persona no quiere decir que ésta tenga que tener las características de fea si no es sapiosexual, o bonita en caso de no serlo. Ah, no, ahí sí ya me tranquilicé, doctora. No, no necesariamente. Sí, porque es que... Porque esto tiene que ver con otras cosas. Y eso puede ser como un estigma de la sociedad también. Por ejemplo. ¿Cierto? Por ejemplo. Que lo miden por la belleza. Sí, a veces lo que ocurre es que el contenido es muy fingido. Se finge mucho. ¿Por qué? Porque usted posa de ser más inteligente, de ser más atractivo con la palabra. El hecho de que lo vean a usted con un coeficiente intelectual importante, ya eso a usted le genera una ranqueada
en esa persona. El miedo al que dirán también, por ejemplo, cuando preguntan, ay, ¿te viste tal película? Entonces, tú no sabes qué contestar, si sí o si no. Que si contesta no, de pronto va a ser juzgado. ¿No se la ha visto? Entonces, ¿uno qué contesta ahí? No, pues me la tenía que ver o qué. O, por ejemplo, una mujer que presupone que, por ejemplo, un hombre inteligente va a tener mucho dinero, va a tener muchas propiedades, va a tener una carrera prominente, un trabajo excelente, y no necesariamente. A veces hay que tener claro, Fabián, las personas que llegan a nosotros con ese discurso, porque muchas oportunidades son más que avivatos y no personas sapiosexuales. Bueno, doctora, yo ya vengo. Voy a ir a unos comercialitos. Por favor, vaya, tienen permiso. Estoy pensando en algo, doctora, en todo esto que estamos hablando, y me imagino yo, no sé, eso quiero que me lo corrobore usted. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Y es, doctora, ¿será que el órgano sexual por naturaleza es el cerebro? Por excelencia. O sea, doctora, que si a uno se le para el cerebro, se muere. Ay, Fabián. Sí, porque yo pienso que no, lo que usted debe hacer es potencializar el uso de su cerebro de tal manera que no sea solamente para crear o para leer algunas cosas, sino que también usted se convierte en un generador de ideas, de pensamiento creativo. Todo esto lo único que le lleva es a convertirse en un sapio sexual. Bueno, muy bien, le tengo una llamadita de Claudia. Gracias, Claudita, por llamarnos aquí a Juntos a las 3. Hola. Hola, Fabián, muy buenas tardes. Doctora Carmen, buenas tardes. Mire, yo le tengo una pregunta. Es que yo tengo un hijo que ya está un poquito grandecito y no consigue pareja, y yo creo que es porque se cree muy, muy inteligente, y entonces todas las niñas le parecen que son bobas, que son tontas. Claro. Entonces, doctora, yo quiero ayudarle, yo lo quiero mucho y todo, pero... ¿Cuántos años tiene su hijo? 38, doctora. 38. 38. ¿Es un bebé? ¿Tiene mi edad? ¿Es un bebé? ¿Señora? Es un bebé, dice Fabián. Bueno, más que un bebé o más que ayudarlo definitivamente a que resuelva esto, lo que hay es que servir de espejo, porque lamentablemente hay muy pocas oportunidades para estar adulando. Las personas que adulan no conquistan. Las personas que son orgullosas o que hablan mucho acerca de lo que ni siquiera poseen, terminan cansando a la persona. Cansando, sí, y la persona los termina rechazando. Las que son prepotentes. Prepotentes, poco tercas, humildes. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Terminan siendo tiranos con esto del conocimiento, y como son y se creen más que los demás, pues obviamente esto les pasa una factura elevadísima, de tal forma que cuando se van a someter a una conquista, pues terminan no conquistando nada. Sí, no, y qué pereza. Y lamentablemente... Qué pereza que finjan. Lo que le tiene que mostrar a su hijo es que definitivamente ser de esa forma no paga. Sí, no, ser de esa manera, hay que ser auténticos. A la gente le encanta la gente sencilla, a la gente le gusta ser conquistado por gente afable, por gente amable, por gente querida, por gente dulce, y no precisamente por estos petacos. ¿Petacos? Sí, sí, sí. Me gusta el término petaco. Sí, pesados. Pesados. Petulantes. Petulantes, arrogantes, sí, orgullosos, desagradables. Es que sabes qué es lo que se creen pasa, más Fabi, que los demás, no hay respeto. Que mucha gente confunde el hecho de tener conocimiento con la petulancia. Y es diferente. Sí, señor. Mucha gente confunde el hecho de saber demasiado con transmitir esa sabiduría. Ahí es donde estaba el dicho que le decía ahorita, que hay personas que saben tanto que saben a... Sí. No lo diga, porque tengo que decirle además que esto lo que lleva es a que haya en realidad una ausencia de contacto. No vamos a querer tener ningún tipo de contacto con la gente así. No. No vamos a querer como que ni siquiera... Le huimos de una vez. Claro que sí. Sí. Claro que tenemos que huirle, porque definitivamente eso no nos hace bien. Y comenzar a salir o a tener una relación de pareja con una persona así, sarcástica, irónica, aduladora, pues obviamente no nos va a convenir. Qué bonito cuando uno dice,
ay, qué interesante es esta persona, ¿no? Óigame, pero en las redes sociales, que han estado muy calladitas hoy, sí me dicen, ¿cómo hago para descubrir si soy o no un sapio sexual? Pues aquí le tengo ya, definitivamente, las características para que usted se entere de que es un verdadero sapio sexual. Ahí está. ¿Es usted de las personas que ve más allá del físico? ¿Es de esas personas que disfruta una conversación? ¿Es de los que se fija en cómo hablan los demás y del contenido de profundidad de sus comentarios? Sin darle más rodeos, ¿usted es una persona sapiosexual o disfruta de alguien de este tipo? Pues hoy en Juntos a las 3 le vamos a dar las características de los sapiosexuales. Se trata de gente que no se guía por cuestiones físicas o de otra índole, valoran en la elección la inteligencia y sienten por ello excitación sexual. Pese a ello, no tiene que ser necesariamente para tener relaciones sexuales casuales, sino que se orientan más por una elección a largo plazo. Si usted es de los que está en un salón lleno de gente y siente una atracción particular por aquel que tiene una buena conversación, humor fino e inteligente, capacidad para resolver problemas fácilmente o usa correctamente la información que tiene en su memoria o a su disposición y que además es muy bueno en lo que hace, entonces usted valora la inteligencia y entra en esto de la sapiosexualidad. Hoy por hoy la inteligencia como rasgo que genera atracción es algo valorado tanto por hombres como por mujeres. Sin embargo, esta característica se encuentra más en las mujeres que en los hombres, quienes aún dan prioridad en el momento de la atracción a rasgos más relacionados con el atractivo físico o la apertura frente a lo sexual. Por otro lado, también podemos hablar de hombres sapiosexuales, como aquellos que consideran que su atractivo está en su inteligencia, así como también hablamos de los tecnosexuales o metrosexuales, quienes se enfocan en incrementar su atractivo a través de los gadgets electrónicos o el cuidado exagerado del cuerpo respectivamente. Pero, ¿cree usted que está equivocado frente a esa excitación que se produce en su cerebro? Pues no tenga nada de miedo ni se cuestione porque realmente es otro tipo de atracción. Así que no se vaya de Juntos a las 3 y déjese seducir por el conocimiento de nuestros expertos con este tema de la sapiosexualidad. Doctora, si alguien realmente quiere saber si es o no sapiosexual, lo invitamos a que vuelva a ver este programa o en YouTube o a las 3 de la mañana lo puede ver también, porque doctora. usted no se las va a volver a repetir. No, pero cómo no, claro que hay que repetírselo, porque es que uno tiene que saber si es o no, si pertenece a cierto grupo o no. ¿Sí? Es muy interesante, doctora. ¿Usted le quedó claro si es sapiosexual o no? Yo creo que me lo voy a ver a las 3 de la mañana y por YouTube también. Sí, doctora, porque... ¿Cómo? ¿Perdón? Que ahí le tienen una preguntita a los callejeros, doctora. Doctora Carmen, buenas tardes. ¿Cómo tratar de seducir a través de la inteligencia? Ahí está. ¿Cómo seduce la doctora a través de la inteligencia? No, yo pienso que más que utilizar la inteligencia para seducir, tiene que emplearla en el entramado, en esa colección de elementos o de variables que usted debe emplear en el momento en que se dé a la tarea de conquistar o seducir. Porque si no, estaremos pareciendo un nerd falso tratando de acercarse a alguien. O estaríamos cumpliendo con un libreto que no habla bien de nosotros. Ser querido, doctora. Ser querido, ser un ser bacán, dulce, ser tranquilo, auténtico. Ser auténticos, ser amables. Ser natural. Ser natural, ser espontáneo. Porque a veces nos cohibimos de decir algunas cosas y comenzamos como en una postura que no es la nuestra. Esa máscara, quitarnos, doctora, esas máscaras. Hay que quitarse las máscaras para saber uno realmente, ¿sí? ¿Quién es? Perfecto. Y me encanta porque ese fue un tema que también sugirieron para nuestro programa. ¿La máscara? El empleo de las máscaras en pareja. Doctora, ¿usted ahí me ve o no? No, ahí no alcanzo a verlo, nunca. Yo sí la estoy viendo. Más que usted es un sapio sexual. Claro, doctora, porque la estoy viendo a través de... Es que tengo mis mañas, ya, tengo mis mañas. Sí, usted tiene sus mañas. Pero definitivamente esta es una invitación desde nuestro programa para que desarrolle si es muy inteligente o si considera que su conversación seduce, que su conversación coquetea y lleva a las personas a preguntarse más allá de lo que ustedes están planteando, es porque seguramente usted es un sapio sexual, porque le gusta el tema, porque le gusta concentrarse, porque le gusta fijarse metas y objetivos caros que tienen que ver directamente con el coeficiente intelectual, con el desarrollo de una sabiduría que se pone en práctica.
con elegir, pero elegir hablando bien, elegir siendo natural, elegir siendo espontáneo, elegir sin hacer daño, elegir efectivamente buscando ser agradable al otro. Doctora Carmen. ¿Qué le pasa? Doctora Carmen. Doctora Carmen, doctora Carmen, no sé si estoy enamorado o estoy encaprichado. Fabián, tenía usted que decir esto para recordarle a nuestros televidentes que es el tema de mañana. Ah, es que mañana vamos a hablar de eso, doctora. ¿Está usted enamorada o encaprichada? ¿Cuáles son las diferencias de estar enamorado o encaprichado? O, por ejemplo, dilucide si usted verdaderamente ha vivido en un capricho y no en un verdadero amor. Pero la invitación es a que se queden acá, precisamente en el Canal 1, donde estaremos con otro capítulo de Lo que callamos las mujeres, y los invitamos a que mañana sea la oportunidad de volvernos a encontrar acá, en un programa más. Estamos enamorados, estamos encaprichados. Doctora, ya vengo, me voy a subir en el balcón. A recoger todos los ya libros. vengo, me voy a subir al balcón porque es que no sé si estoy enamorado o encaprichado. Ya, me voy a subir al balcón, doctora. Los libros, Fabián, recoja los libros. No, voy para arriba, doctora, porque es en serio. No, en sacar del otro lo bueno que éste tiene. Muestra una variedad de mundos, no se concentra en el mundo rutinario, en el mundo de la costumbre. Es una persona versada, es una persona sabia, es una persona asertiva. ¿Es una persona que maneja también el humor, doctora? Sí, claro, porque es inteligente. Acuérdese que las personas inteligentes siempre van a manejar una dosis importante de humor. Puede ser un humor negro, puede ser un humor coloreado, pero siempre van a tener tinturadas sus expresiones con mucho humor. Doctora, una pregunta. Por favor. Gracias por invitarme a tu programa. Sí, sí. Doctora, ¿Jaime Garzón se podía decir que era un sapiosexual? Sí, sí, porque si tú le ves, él no lo acompañaba un gran físico. Un gran físico, estoy hablando de toda la parte de su... Digamos de la apariencia. De la apariencia. Sí, que atrae a veces, el físico sí, es lo primero que atrae a veces. Que los ojos, que me encanta tu barbilla, que me encanta cómo hace juego con las manos. Y no era un hombre tan agraciado, pero era un hombre brillante, inteligente, que lo único que hacía era explotar esta inteligencia, sacar de la otra persona también todo el humor que podía hacer, y en últimas terminaba una combinación absolutamente conquistadora. Y tenía mujeres muy bellas y muy guapas. Muy bellas. Sí, salió con mujeres muy bellas y muy guapas. Bellas. Que uno dice, bueno, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Tipo muy inteligente, ¿no? Claro, ahí es cuando se puede hablar de que el término experimentando son personas que buscan la novedad siempre. ¿Esas personas buscan también o se acomodan a la soledad? O sea, ¿se acostumbran a su propia soledad también, doctora? Más que acomodarse a la propia soledad, lo que hacen es sacarle el mayor provecho al estar solo. Exactamente. Es diferente. Ahí era donde yo iba, doctora. Muchísimas gracias por orientarme. Es diferente. Porque si una persona está sola en su casa, le encanta estar o mirando películas, o leyendo, o escribiendo, pintando. Si está es una persona que está disfrutando, ¿no? De su soledad y si está disfrutando, su conocimiento. ¿Y por qué la va a sacar entonces de ahí? ¿Por qué tendríamos que preocuparnos por una persona que en realidad sí está disfrutando el estar solo? Estoy leyendo algo aquí que habla de la inteligencia asertiva. Sí. Me interesa mucho esto, ¿sí? Es interesante, doctora, la inteligencia asertiva. Ahorita le hablo de la... Sí, bueno, pero le quiero decir algo. Si bien es cierto, estamos adquiriendo mayor conocimiento para ponerlo en práctica en el momento en que estamos interesados en seducir a otra persona, también es cierto que nosotros no vamos a quedarnos con ese intelecto, no vamos a quedarnos con esa sabiduría. Lo que vamos a buscar es llegar a implementarla en el momento de estar en pareja o de llegar a conquistar precisamente. Doctora, azótame, compláceme. Eso es una saga, unos libros. Satisfáceme, sí.
concepto de asertividad que se presenta. ¿Qué hace? Doctora, ¿Está estudiando? sí, estudiando una pequeña lecturita que es muy importante. Siempre es bueno estar leyendo todo el tiempo. ¿Por qué, Fabián? La inteligencia, eso lo hace a uno más sexy. Si usted es de esas personas que lee todo el tiempo, por favor, escríbanos o llámenos a nuestro programa Juntos a las 3, 410-7325, a nuestro Facebook Juntos a las 3, nuestro Twitter Juntos a las 3 con número y nuestro Instagram Juntos a las 3. Continúe, doctora, mientras sigo. ¿Usted cree que si usted es una persona que lee y esa lectura se queda única y exclusivamente ahí, en su cabeza, ya es un sapio sexual? ¿Perdón? ¿Me está diciendo sapo, doctora? No, sapio. Ah, sapio. Es que como la vez pasada yo había dicho que él sapió sexual. Sapio. Sí. ¿Cuál es la pregunta que me quieres, por favor, para responderte con toda la claridad? ¿Qué es para usted un sapio sexual? Un sapiosexual, doctora, es una persona que sapea sexualmente a otra persona. No. Piense un poquito más de todo lo que ha leído. Por ejemplo, una persona que sabe muy bien hacer el amor. Tiene mucha sabiduría para hacer el amor. ¿Sí? Bueno, empieza a calentarse un poco. Una persona que le gusta conocer acerca de muchas cosas en la vida. Y También. Gracias a eso puede verse un poco sexy, un poco interesante. También. Bueno, ¿qué pasa entonces con las personas, ojo a esto, cuya excitación erótica proviene de forma casi exclusiva de la inteligencia y el cerebro del otro? Eso quiere decir que hay personas que hacen el amor con los libros. ¿Podría decirse así? No necesariamente. Algo muy interesante, el tema que tenemos el día de hoy, doctora. Una pregunta, doctora. Por favor. Doctora, ¿qué es un sapio sexual? Un sapio... Gracias por invitarme a tu programa. Mira, un sapio sexual son individuos que poseen rasgos particulares que en la psicología se han denominado abiertos a la experiencia. Abiertos a todo. Claro, porque son personas que no se acogen a la rutina, son personas que no le sienten ningún afecto ¿a qué? A lo rutinario, a la costumbre. Son personas que andan... Todos los libros que estoy leyendo aquí, doctora... ¿Usted se está leyendo todos esos libros? Sí, doctora, porque son 20 relatos eróticos, ¿sí? 20 relatos eróticos. Tenemos muchos libros acá que muy amablemente los he pedido prestados de su biblioteca, doctora, porque uno tiene que conocer, si uno sexualmente, por ejemplo, quiere satisfacer mejor a su pareja, ¿cierto? Qué bueno conocer, no solo quedarse solo con el ser empírico, no, que hay unos temas muy interesantes. Que es importante que usted sepa y conozca toda esa literatura, pero lo importante del sapio sexual es que es capaz de emplear no solamente el conocimiento que adquiere a través de la lectura, sino que logra prender a su pareja de ese mismo concepto. Doctora, por ejemplo, con todo respeto, a mí me parece usted una mujer muy sexy. Primero por la voz que tiene hoy, una voz muy bonita. Ay, usted se está burlando de mí. No, señora, al contrario, una voz súper linda. Es una voz ronqueta. Muy mágica, muy como con esa gripita que va ronquita, así me encanta. Y además por toda su inteligencia y todo lo que sabe, doctora. La maestría del amor, por ejemplo. ¿sí? No. Yo seguiré aquí hablando Fabián, mire, lo importante que existe en que una persona que maneje altos índices de inteligencia, no solamente porque tenga un coeficiente intelectual poderoso, sino porque sus conversaciones se centran no precisamente en decirle al otro lo que sabe, sino